¿Cuántos saben que Dios es bueno? Papel y lápiz. Los niños de 4 años a 9 pueden salir, mis amores, vayan, que hay alguien preparado para bendecirles. De 4 a 9. El resto nos quedamos aquí. Si tiene un bolígrafo, tómelo. Si tiene una hojita por ahí, tómela. Y si no, anoten el celular, como si fuera un mensaje de WhatsApp que va a enviar. Y entonces usted anota ahí como que le fue. Y después la otra persona dice, ¿por qué me envía todo eso? No, era algo que yo quería para mí. Funciona así. A su nombre sea la gloria. Empezamos un tema sobre lo que es la guerra entre simientes. Escribimos un libro, el cual ya está traducido al inglés, se va a traducir al portugués. Ya hay un segundo volumen que es cuestión nada más de imprimirlo, porque ya prácticamente está listo en su totalidad. Sobre guerra entre simientes, la parte 2. Y un día, recapitulo, un día de estos orando, estábamos en Argentina, y me puse a pensar qué predico. A veces cuando uno es nuevo en esto, a veces no hay mucho material, pero conforme los años pasan, como que más bien hay demasiado que predicar. Y entonces tenía como 20 mensajes dándome vuelta en la cabeza, y era el último culto. Entonces el último culto tiene que ser muy bueno, y la prédica tiene que ser muy buena, porque ¿cómo vamos a salir, hermano? Aquí hay que salir con los tacos de frente. Y entonces volví a ver a la doctora Cintia a ver si me daba una esperanza. Y entonces en eso volví a ver el libro y dije yo, pero aquí hay algo que yo escribí. Entonces empecé a repasar algunas notas, y quiero que se centre aquí conmigo, porque a mí me llama mucho la atención. Por ejemplo, el Salmo 90, que se cree que es el único salmo que escribe Moisés. Vamos a ir despacio esta mañana, por eso entré un poco antes. Es el único salmo que escribe Moisés, y Moisés dice: Señor, tú nos has sido refugio de generación en generación. Y responde: antes que naciesen los montes y formases la tierra y el mundo. O sea, no existía tierra, no existían montes, no existía mundo, y Moisés dice que Dios nos ha sido refugio. Pero a nosotros nos dijeron que nosotros comenzamos a vivir cuando nacimos. Pero hay cosas raras, porque a veces uno ve personas que aparentemente nunca vio, pero a uno le parece que ya las conoció. Y a veces uno llega a lugares donde nunca estuviste y uno dice, qué raro, como que yo estuve aquí. Hay hasta una película que se llama Déjà Vu. La Biblia lo llama vislumbres de gloria. Pero entonces es interesante, porque ¿a qué se refiere él? Porque si le das vuelta a la hoja y llegas al libro de Job, hay como una queja en una conversación que parece que es unilateral, porque el único que habla es Dios, pero al final es una conversación bilateral, porque es de ida y vuelta. Y en el capítulo 38 Dios empieza como a quejarse delante de Job y a preguntarle a Job, ¿dónde estabas tú cuando yo hacía esto? Cuando yo hacía esto. Le habla hasta del centurión de Orión, le habla de las Pleiades, le habla de Alfa Centauro, le habla de la Vía Láctea, le habla de la Osa Mayor, de la Osa Menor, le habla de los diferentes tipos de constelaciones, una cosa tremenda. Le habla de los copos de nieve. Dios le habla de que hay residuos de lluvia, porque Dios habla de que hay lugares donde la lluvia está contenida. Habla de que hay residuos de nieve. Y en medio de eso, Dios le pregunta a Job, ¿usted estaba allí cuando se formaban los huesos dentro del vientre de una mujer?
Usted estaba allí cuando una cabra es puesta en los Alpes y en los lugares más rocosos de la tierra. O sea, ¿dónde estaba usted? Pero en el verso 21, Dios le responde a Job. Si usted se pone los patines y va conmigo a Job, capítulo 38, verso 21, Dios le dice a Job: tú lo sabes, pues entonces ya habías nacido y es grande el número de tus días. ¿Cómo lo podía saber? O sea que Dios está corriendo aquí un velo, porque parece que nos mintieron. Porque si la existencia suya y la mía, por lo menos la humana, comienza en el momento que el vientre de su mamá o el mío fue fecundado por el esperma de su padre, porque a usted le cuentan la vida desde que usted fue expulsado del vientre, si se supone que le deben 9 meses más. Porque si este planeta el 70% es agua y como el 23% solo es tierra habitable, ¿por qué lo llaman planeta Tierra y no planeta Agua? ¿Por qué? Porque si hay 8,000 millones de gente aquí y ninguno tiene la huella digital a usted, ni a mí, ninguno tiene el olor del cuerpo igual al suyo, al mío, ninguno tiene ni siquiera las cadenas de ADN iguales. Eso lo enseña la robótica, la biogenética. ¿Cómo el olor del cuerpo suyo puede ser tan distinto al de otro? ¿Cómo el iris de su ojo es distinto al de otro? O sea, la pregunta es: ¿quién es usted? ¿Quién es? Y entonces aparece alguien que dice: el que está no estorba y el que se va no hace falta. Eso no es cierto. Porque se supone que lo que tú desarrollas en esta tierra nadie lo puede hacer. No sé si me logra ver. Bueno, yo le pedí la taza a Lucy. No le comenten que esté en la taza de Lucy. Pero esto tiene agua muy dulce. Y si yo ni siquiera lo hará probar. Pero usted, aunque meta este bendito limón ácido en esta agua dulce, ese limón jamás se hará dulce. Porque la esencia de él es ácida. Entonces hay cosas que uno quiere cambiar en la vida que no puede cambiar. Hay personas que tú no puedes cambiar porque su esencia es esa. Alguien tiene que decir por lo menos aleluya. No sé si está aquí todavía. Vuelvo a ver el que le queda cerca y dígale: creer que el limón se endulza por meterlo en agua dulce es una ilusión tuya. Porque tú no puedes cambiar la esencia. Eso es imposible. Es imposible. Y entonces con los años aprendo. No le estoy haciendo promoción ni a la Dos Pinos ni a la Coronado. Que el Señor los bendiga, soy ingrato, hermano. Pero y ese vino empezado, no crean que es el pastor Marco que se lo tomó tampoco, porque esto es una cosa que es como lo de los judíos, que es una cosa ¿cómo se llama eso? José, ¿cómo se llama? Bueno, por ahí va la cosa. Ni tampoco al queso zarcero, tampoco, pero dejémoslo ahí. Pero aprendí algo. Y aprendí que cuando la leche se descompone, se convierte en yogur. Y el yogur vale más que la leche. Y también aprendí que cuando el yogur se descompone, se convierte en queso. Y el queso vale más que el yogur y que la leche. Y entonces también aprendí que cuando las uvas se descomponen, se convierten en vino. Y el vino vale más que la leche, que el yogur y que el queso. ¿Qué estoy tratando de decir con eso? Lo que estoy tratando de decirle, y levante su manita aquí arriba si usted puede, es que usted no es una mala persona, pero que el cometer errores son necesarios para la experiencia, porque te convierten en una persona más valiosa. Y no es la práctica lo que te lleva a la perfección, son los errores, los aprendizajes. Saber quién es el hombre exitoso. ¿Sabe quién? Es el que fracasó y se volvió a levantar para intentarlo otra vez. A su nombre sea la gloria. Lo que estoy tratando de decirle es, y no sé si ofende esto,
es que aunque usted quiera perderse, usted no se perderá. Porque mis niños lindos, puede ser que un día usted se caliente y usted le diga a Dios: ya no quiero saber más nada de ti, ya me enojé y ya se puso bravo. Mire, hermano, usted sale de aquí o de su casa, donde usted quiera, y usted se va a meter a una discoteca y usted se va a sentir el ser más miserable de la tierra, porque en usted no está la simiente de la serpiente. Y como en usted no está la simiente de la serpiente, puede ser que usted algún día comete un error, ni Dios quiera que lo haga, pero si usted algún día tomara alcohol, usted no crea usted que al día siguiente usted sale caminando: wow, qué carga que soy yo, qué bonito, qué tremendo, mire qué lindo, cómo me veo. Perdón, porque no está en ti la simiente de la serpiente. Y al no estar, entonces usted tiene un sello corporativo en su vida. ¿Alguna vez usted sintió que le pusieron un sello en la frente? Yo por lo menos no. Pero la Biblia dice que los hombres tenemos un sello en la frente. Y ese lo puso Dios. Y dice que el sello significa santidad del Señor. Pero la palabra santidad en ese contexto no es ropa. La palabra santidad es apartado para Dios. Yo no sé usted, pero yo me niego a ir a una iglesia donde a mí no me incomoden con la prédica. Yo me niego a ir a un ministerio donde a mí me digan todo lo que yo quiero oír. Me niego a ir a una iglesia donde todo lo que se me hable a mí tiene que ver con Fro, tiene que ver con Fran, tiene que ver con John. Me niego a ir a una iglesia donde la palabra no tenga un contenido bíblico. Yo quiero ir a un lugar donde a mí me sacudan y me enseñen que la vida tiene algo más. Que no tengo lucha contra carne y sangre, sino contra principados y potestades. A su nombre sea la gloria. Por ejemplo, yo estoy orando en la madrugada y se me viene un pensamiento a la cabeza y no recuerdo haber estudiado eso, pero se me viene un pensamiento a la cabeza y el pensamiento que se me viene es realidad abstracta. Entonces me meto al diccionario de los estúpidos que se llama Google y le digo a Google: ¿qué es una realidad abstracta? Entonces se lo mandé a mi hermana y mi hermana me lo imprimió, porque nunca en la vida había pensado en eso. Y dice que una realidad abstracta es un concepto, es una idea, una imagen que no tiene existencia física ni referente directo en el mundo material tangible. Entonces me fui a la Biblia. Isaías 53 dice que por la llaga de Jesús fuimos sanados. Quiere decir que hay una verdad espiritual y hay una verdad física. ¿Y qué es lo que Dios está tratando de decir? Que según Isaías, la sanidad no es una promesa. La sanidad es una realidad. Y es un hecho espiritual. Y es un hecho eterno que fue consumado. No es que usted tiene una promesa de que usted va a ser sano y entonces yo voy a orar para que Dios me ponga un dedo nuevo. No, por eso no se ora. Por eso sencillamente se acepta y se cree que ya está hecho. Lo que la Biblia está enseñando es que el milagro tuyo no ocurrirá hoy. El milagro tuyo ya ocurrió hace casi 2000 años atrás. Que el milagro tuyo no viene de un altar como este. Tu milagro viene de la llaga de Jesús. A todos los que yo le pongo un signo de pregunta, Dios le puso un punto y final. Y a todos los que a mí me tienen en medio de una realidad a veces confundida, el cielo lo tiene. Muchachas bonitas y muchachos lindos, dejen de andar luchando por lo que no tienen que luchar. Dios tiene una mujer preparada para usted desde antes que usted naciera. Deje de preocuparse por lo que el cielo ya se preocupó. Y deje de andar buscando lo que usted no ha perdido. Alguien tiene que decir aleluya. Entonces yo me voy por un instante a la Biblia, porque me sacude esto. Y si usted puede abrir su Biblia, háblala. Y si no, escúcheme.
Porque a mí me llama la atención Génesis 3:15. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente suya. ¿Qué significa esto? ¿Qué leyes se desprenden de estas palabras? ¿Qué quiso realmente comunicar Dios? ¿Será que hay gente que, aunque sean hermanos de nosotros, así como aparentemente era Caín de Abel, será que hay gente que no nos soporta? ¿Será que hay gente que te odia a ti? ¿Será que tú y yo somos como una piedra en el zapato para cierta gente? Por lo menos yo respeto los gustos. Mi abuela decía que cada loco con su tema. Pero yo no puedo comer ni siquiera morcilla. Y a mí esas cosas me da así como que yo siento que yo familia de murciélagos ni vampiro soy, hermano. Yo morcilla no como, hermano. Pero hay gente en este mundo que bebe sangre humana y sienten placer al hacerlo. Aquí ahorita en Costa Rica hay un caso de un muchacho apellido Gusano que mató a la novia. Eso está sonado ahorita. Lo acaban de condenar a casi 70 años de cárcel. Se la estaba comiendo. Hermano, yo salgo a comer carne y yo bendigo a los argentinos que les gusta comer la carne así, que jugosa. No, que eso no es sangre, que son los jugos. Hello. No. Mime, cuando me llevo a comer carne, ¿cómo la quiere? Siempre le digo por aquello que bien cocida, go all down, hello. Porque no me gusta la carne cruda. Pero hay gente que come niños. ¿Y qué simientes son ellos? ¿Qué simientes son? ¿De dónde viene esa gente? Yo estuve en la isla de San Pedro en Belice y ahí llegaba la reina de Inglaterra y tenían todo un altar porque esa isla perteneció a Inglaterra y se dice que la señora hacía sacrificios. Entonces yo me pregunto qué tipo de gente es esta. Porque cuando uno estudia el tema de guerra espiritual, uno se da cuenta que hay demonios que se placen de la sangre. Y hay sacrificios que se hacen con demonios, donde los demonios piden sangre. Entonces yo llego a varias conclusiones, porque cuando yo estudié el tema sobre lo que tiene que ver con una misa negra, que es una iniciación donde una mujer se casa con Satanás, siempre las misas negras tienen algo que son orgías. ¿Por qué la serpiente de Génesis no le fue suficiente solo con hablar con Eva? ¿Qué hay en las relaciones íntimas que la serpiente quería tener una relación con Eva? ¿Qué poder tiene encerrado esto? ¿Por qué los psicólogos dicen que si un hombre se revuelca con 20 mujeres, empieza a cargar con todos los demonios de esas 20 mujeres? Y viceversa, una mujer carga con todos los demonios de ese hombre, aunque lo haya hecho hace 40 años atrás. ¿Qué nivel de transferencia hay en las relaciones sexuales que la gente no lo logra entender? ¿Cuál es el problema que hay en el alma fragmentada? Que una persona dejó un noviazgo hace 30 años y todavía no lo olvida el ingrato. Dios guarda, escucha. Las hojas de los árboles cubren el campo. El verano ya se fue. Hay amor. Ingratos se la saben. Pone la carita así como ese tipo ya no existe. O sea, ¿qué hay en el corazón? Que aquello queda amarrado. ¿Qué hay? ¿Por qué es tan importante el ministrar liberación y sanidad interior? ¿Por qué es tan importante ordenarle al alma fragmentada que regrese a su lugar original?
¿Por qué Jesús dijo que las puertas del infierno no prevalecerían contra su iglesia? Pero ¿de cuál infierno está hablando? ¿De cuáles puertas está hablando? Porque el apóstol Pablo dice que nosotros sabemos que no tenemos lucha contra carne ni sangre, sino contra especialistas, contra arquitectos de las regiones celestes y del inframundo. A su nombre sea la gloria. Porque hay personas que vienen a buscar oración a este monte, que están acostados y de pronto entró alguien, los amarró a la cama, abusó de ellos y al final el día siguiente sabe que no pudieron mover un dedo. Y la gente dice, pero ¿cómo entró esa cosa a mi casa? A su nombre, a su nombre, a su nombre. Alguien tiene que decir aleluya. A mí me enseñaron por años que lo que Abel había traído al altar delante del Señor era una ofrenda de un corderito. Cuando empecé a leer algunas otras cosas, descubrí que lo que Abel trajo fue una ofrenda sobre un altar. Parece que Abel y Caín sabían la forma de presentarse ante Dios. Pero cuando uno lee algunos textos más antiguos se da cuenta que lo que Caín trajo no fueron uvas, ni trajo limones, ni trajo naranjas, ni trajo peras, ni trajo un kiwi. Dice la Escritura que trajo algo aborrecible delante de Dios. ¿Qué secreto hay en el bendito tema de las ofrendas? Que a veces los predicadores lo manosean tanto y te hablan 20 minutos para sacarte 1,000 pesos. El Señor reprenda al diablo, hermano. Es que si a mí no se me revela que yo tengo que honrar a Dios. Aquí vino una señora brasilera, ex bruja, ex esposa de Satanás. Y esa señora un día sentada desayunando conmigo, que hasta se me puso como raro el estómago, empezó a contarme que cuando alguien va a hacer un pacto con las tinieblas, Satanás pide billetes nuevos. Dice que pide ropa de marca. Bueno, y este diablo mugroso, si pide eso, ¿cómo nosotros podemos presentarnos delante de Dios de cualquier manera? ¿Cómo agarramos un billetillo y lo arrugamos así que parece acordeón? ¿Cómo no tenemos la capacidad de honrar a Dios de la mejor manera? ¿Cómo no tenemos la capacidad de hacer las cosas de la manera como tiene que ser? No sé si alguien logra captar lo que le digo. Nosotros teníamos un equipo de evangelismo en Estados Unidos y los muchachos, depende del concierto que era, se ponían ropa porque ellos tenían un don de Dios para pescar almas en los conciertos y salvaban multitud de gente. El punto era que cuando era un reggaetonero, la gente se ponía hasta un short X, hasta una chancleta, unas tenis sucias. El problema es que usted no podía entrar así a un concierto con Andrea Bocelli. Jamás. Porque se supone que el protocolo exige otra realidad. Pues el Rey de Gloria pide algo superior de nosotros. Parece que hay algo entre las simientes que no se soportan. Alguien tiene que decir aleluya. Hay algo en las simientes que no se llevan. Hay algo en las simientes que va mucho más allá. Hay algo en las simientes que tiene que ver con cosas mucho más fuertes. ¿Por qué aquella gente odiaba tanto a Sadrach, Mesach y Abednego cuando no habían hecho nada? ¿Por qué había que tenderle una trampa a Daniel para tirarle un foso de leones? ¿Qué había? Yo encuentro en la Biblia que el rey Belsasar trae los utensilios de la casa de Dios. Aparece una mano escribiendo: Mene, mene, tekel, uparsin. Tu reino ha sido pesado y ha sido hallado falto. Y yo encuentro en la Biblia que los agoreros no pueden tratar de descifrar lo que está escrito. Pero yo no encuentro en la Biblia que después de que Daniel descifre el enigma que está escrito ahí, yo no encuentro a los brujos humillándose y declarando que el Señor es el Señor. Yo no encuentro a Belsasar volviéndose a Dios. Quiere decir que hay gente que aunque vea milagros, aunque vea señales, aunque vea prodigios, se va a perder. Y hay gente que aunque no vea nada, va a amar a Dios con el corazón. A su nombre sea la gloria.
Mire, yo no soy tan bueno, pero a veces se me mete lo bueno en el corazón. Cuando yo vi a ese señor Celso que lo llevaban en aquellos carros blindados, empecé a llorar. Y al otro señor que le tienen un apodo feo, empecé a llorar porque yo me puse a pensar, ¿hasta dónde llega la fantasía de la vida? O sea, el diablo te vende un espejismo. ¿Usted se imagina dónde está ese hombre en este momento? ¿Usted se imagina el lugar donde está, sabiendo que no hay vuelta para atrás? Sabiendo que ya no hay salida de ese lugar. Por eso yo me detengo un instante y me pregunto sobre esto. ¿Sabe por qué Caín logra matar a Abel? ¿Y sabe por qué a usted, por encima de todo lo que el diablo ha querido, no pudo matarlo? Y perdón que te uso como ejemplo, porque lejos de mi corazón está hacer algo que no esté bien. ¿Por qué Satanás no pudo matarte? ¿Y por qué Caín sí logra matar a Abel? Porque no existía la sangre de Jesús. Al haber la sangre de Jesús, aunque a este lo hayan querido matar 1000 veces, y aunque los demonios hayan buscado destruir a este hombre, no pudieron hacerlo, porque estaba la sangre del Cordero de Dios, y hay un intercesor delante del Padre clamando por usted y por mí. Hermano, muchas veces usted y yo salimos de la casa que ni bien orado vamos, y la mano de Dios está en medio de la pista, y algo tenía que ocurrir y no ocurrió, porque el Dios del cielo metió su mano. Porque aunque a usted le cueste a veces creerlo, usted está escondido en el hueco de la mano de Dios, porque usted pertenece a otra simiente. A su nombre sea la gloria. Lo repito, a su nombre sea la gloria. A su nombre sea la gloria. Yo recuerdo a esa mujer brasilera que vino aquí, la profeta Vilma. Le sirvió a Satanás toda su vida de que era niña. Y el día que ella le dijo a Satanás, ya no aguanto más, en ese instante el diablo le dijo, te voy a matar. Y me parece que Dios, ¿cuántas veces hacemos cosas que no deberíamos de hacer? Y la misericordia de Dios está allí para restaurar, para amar. Parece que la historia del hijo pródigo no es la historia de un muchacho rebelde, es la historia de la iglesia mundial. Es revelando el corazón de papá, es revelando la misericordia de Dios, es revelando el amor y la bondad de Dios. Alguien tiene que decir aleluya. Alguien tiene que decir aleluya. Y me llama la atención, por ejemplo, que Génesis capítulo 6 habla de los hijos de Dios, pero el libro de Enoc no habla de los hijos de Dios. Dice que se llamaban vigilantes y eran hijos del cielo. Parece que Dios tiene hijos en diferentes latitudes y en diferentes dimensiones, porque hay un texto en la Biblia que dice que Dios envió ayuda desde las estrellas. La Biblia habla de hijos de Dios en la tierra, habla de hijos de Dios en el cielo, habla de hijos de Dios en las eternidades. Según la Biblia existen 7 universos. Según la Biblia no existen 3 cielos, existen 7 cielos. Y usted tiene que estar aquí para entender que usted no vino aquí para salir y decir, wow, qué prédica tremenda dio el Señor ese. No. Lejos de eso. La idea es que tú sepas que tú tienes una coraza de Dios, que tú tienes una armadura de Dios, que tú tienes una espada de Dios, que cuando tú salgas por ese portón para abajo, el día de mañana, lunes, por encima de toda fuerza del diablo, tú puedes caminar sobre serpientes y escorpiones, porque tú no estás sellado con cualquier espíritu, estás sellado con el Espíritu de Dios, y la gloria de Dios está sobre ti. Hace muchos años, pero muchos años, yo era un
obviamente un muchacho, tenía muchísimos cabellos, esa es otra historia, y me invitaron a predicar a un lugar allá en Nicaragua, en una plaza, que es la Plaza de la Revolución, que está frente al lago, creo que así se llama la plaza. Y se levantó un hombre entre la multitud, no sé quién era, de dónde apareció, no lo sé. Y como de aquí donde está Esteban, en una plataforma que yo estaba, me disparó así, pam, 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 18 tiros. Yo lo único que hice fue así, dije, Dios mío. No sé si era que el tipo tenía muy mala puntería, pero al final creo que fue Dios, porque no me tocó. Claro, ya cuando se le vació el magazine de tiro aparecieron un montón de ujieres ahí, hermano. Cuando estaba tirando tiro no apareció nadie, hermano. Pero a lo que voy es que no tiene nada que ver con que yo sea un hombre de mucha oración o mucho ayuno. Es la protección del Eterno. Porque parece que aunque Caín quiera matar a su hermano o a su medio hermano, no puede hacerlo. Hay personas que te han levantado altares para destruirte, que usted ni cuenta se da. Hay gente que está orando para que usted se venga al piso, para que usted caiga. Y esta madrugada, mientras oraba, se me vino algo a la cabeza. ¿Cuántos de ustedes saben que uno tiene el poder para quebrantar una maldición? Bueno, si tú tienes el poder para quebrantar una maldición, tú también tienes el poder para traer la bendición de Dios. También tienes el poder para revocar lo que salió de la boca de las tinieblas y caminar en la tierra de los vivientes. Alguien tiene que escuchar lo que estoy diciendo. Tienes el poder para sacudirte esa enfermedad. Un día esto me decía un pastor a mí, es que el médico dijo que tengo esto, que se me está complicando esto. Y yo lo miré así con una cara como, y entonces el pastor me miró a mí y le dije, ¿qué? El médico puede decir lo que le dé la gana. Puede decir que de la coronilla de la cabeza hasta la punta del dedo gordo, nada te funciona, pero el Dios de este libro tiene una palabra diferente sobre eso. Si usted se va a morir, usted no se muere de cáncer. Si usted se va a morir, no se va a morir de lupus. Si usted se va a morir, se va a morir de viejo, y se va a morir lleno de vida, y se va a morir bendecido por Dios. A su nombre. Ahora, ¿qué necesita Dios? Y abraza al que te queda cerca, así como que le tienes un gran aprecio. Dice que de la unión de esos vigilantes con la silla de los hombres nacieron aberraciones. Se dice que nacieron nefilins. Qué fuerte es esto. Y dice que de ahí se da a luz una estirpe que se llaman giborins. Eran gigantes, unas cosas raras. A veces me pongo a pensar, ¿y no será que la mitología griega tiene mucho que ver con eso? Cíclopes que tienen un solo ojo, centauros que tienen mitad animal, una mujer que tiene la mitad del cuerpo de un pez. ¿No será que de ahí vienen nombres raros como Zeus, como la mujer de él? ¿No será que de ahí viene todo eso? Hace muchos años, cuando yo estudiaba, recuerdo que leí una historia, porque hubo una tierra ya lejana aquí, donde en un periodo de 200 a 300 años se dio un fenómeno extraño. Ese pedacito de tierra se llamó Grecia. Y nunca más en la tierra se volvió a dar eso. Pero en un periodo tan corto nacieron hombres como Apele, como Tales de Mileto, como Diógenes, como Platón, como Sócrates. ¿Usted se imagina el famoso teorema de Tales? Tipos raros como Pitágoras. Dice que había un filósofo que se llamaba Diógenes,
Y dice que Diógenes empezó a salir con una lámpara encendida al mediodía, todos los días. Iba al parque, daba vuelta por el ágora, se regresaba por el mercado, volvió a llegar a su casa. Al mediodía, con un sol, y un concilio de filósofos lo llamaron y le dijeron a Diógenes: Diógenes, la gente dice que te volviste loco. ¿Qué haces con una lámpara encendida al mediodía? Y otro filósofo le dijo: ¿qué buscas? Y dice que Diógenes le dijo: busco un hombre. Y entonces cualquiera que haya estudiado la cultura griega se cree que los griegos se sentían más lindos que las mujeres. De ahí nace toda esta cuestión que hacen unos bustos de aquí para arriba y toda la historia. Y entonces alguien se rió y le dijo: pero esta es la nación de los hombres. Le dijo: no. De ahí nace todo el tema de los transvestis, donde los hombres se creen mejores y más lindos que las mujeres. Pero volviendo al tema, Diógenes dice: busco un hombre. Entonces alguien le dijo: ¿qué es lo que tú ves aquí? Él dijo: veo machos hormonales, no veo hombres. Entonces alguien le preguntó y le dijo: ¿qué es para ti un hombre? Y él dijo: un hombre es aquel que tiene individualidad en medio de la multitud. Un hombre es aquel que dice sí aunque los demás digan no. Un hombre es aquel que reproduce el carácter y los atributos divinos. Un hombre es aquel que se encuentra sobre el yunque siendo formado por el Dios de los cielos. Los hombres son escasos, los machos abundan demasiado. Y me parece que cuando uno lee la Biblia, dice que Dios buscó un hombre que hiciera vallado y no lo encontró. Por eso usted y yo estamos aquí. Estamos aquí. Me dijo un día uno de estos amiguitos míos de aquí, los medios riquitos, me dijo: ¿por qué usted lleva a la gente a su casa? Yo le dije: primero, porque no es mía. Y segundo, porque ese lugar es como un gran vientre. Y el ministerio es como una placenta. La intercesión está haciendo que la placenta se madure. Y aquí llegan algunos prematuros, en el buen sentido de la palabra. Algunos que los parieron mal, o sea, mal paridos, llegaron aquí también. Y entonces aquí los vamos a parir bien en el nombre de Jesús, para que puedan ser lo que Dios quiere que ellos sean. Yo quería hacer reír al ministro, hasta ahora tuve la oportunidad de hacerlo reír. Gloria a Dios, a su nombre. Está de cumpleaños este viejito. ¿Sabe qué es lo más lindo? Que Cintia no entiende esas palabras. Entonces, como que yo estoy bendecido, gloria a Dios. A su nombre sea la gloria. ¿Cuántos dicen aleluya? ¿Cuántos dicen aleluya? Ya se me fue el mensaje, dejémoslo ahí, hermano. Porque tú eres mi Dios, eres digno de adoración, una ofrenda de amor seré para ti, y porque tú eres digno una ofrenda para ti, y porque tú eres mi Dios, tú eres digno
de adoración, una ofrenda de amor seré para ti. Espíritu de Dios, toma aquellas cargas que decidimos nosotros andarlas y arrastrarlas. Hoy te las entregamos, llévatelas, Señor. Nacimos para ser libres, nacimos para ser libres y convertirnos en una manifestación de tu gloria en esta tierra, Dios. Arranca el desánimo, arranca la ansiedad en todas sus formas. Arranca el estrés con todas sus manifestaciones. Llévate el insomnio, Dios. Arranca la tristeza y la amargura y el enojo, Señor. Y estírpalo como quien estirpa un tumor, Señor. Y toma el bisturí de tu palabra y corta todo prepucio de carnalidad en nuestro corazón. Y arranca de nuestra vida toda maldad, Señor. Y todo el daño y las heridas emocionales, sánalas. Sánalas, Dios. Sánalas, Dios. Si usted puede, póngase la manita en el pecho y dígale conmigo: Señor, sáname, Señor. Te necesito, mi Rey. Te necesito, mi Señor. Por eso, si usted vino aquí y está enfermo, no siga orando más por un milagro. Dígale a papá: no hay ningún código en mi genética, en mi ADN. No hay un solo cromosoma dentro de mí que tenga el componente del cáncer. La primer molécula dentro de mi cuerpo, el cigoto, dice que toda la información que vino sobre mí no tiene nada que ver con iniquidad, no tiene nada que ver con pecado, tiene que ver con redención, tiene que ver con gloria, tiene que ver con sanidad, tiene que ver con milagro, tiene que ver con la restauración completa. Y hoy me enfrento al gigante que está desafiando a mi casa. Hoy me enfrento al Goliat que está profanando. Hoy me enfrento con el Goliat que está maldiciendo a mi familia. Hoy me enfrento al Goliat que se ha levantado para arruinarme. Soy un muchacho lleno de vida. Soy una señorita llena de potencial. Soy un hombre, una mujer que tiene un futuro. Soy un hombre, una mujer inteligente con una capacidad extraordinaria. Y ahora mismo se quiebra todo lo que ha venido para dañarte, todo lo que ha venido para destruirte. En medio de la adoración, aleluya, el poder de sanidad vendrá sobre ti, que es tu derecho, que es tu derecho, porque es un hecho consumado y un hecho eterno. Es tu derecho, es tu derecho. Y por ser tu derecho, el poder de las llagas de Jesús te va a envolver en esta hora. El poder de las llagas del Rey de Gloria te va a envolver en este momento. Y el fuego de la sanidad de Dios viene sobre ti ahora.
y toda obra de las tinieblas cae por tierra. La serpiente antigua se levantó Caín, se levantó toda obra del diablo, se levantó Jezabel, se levantaron una vez más los agoreros para matar a Sadrach, Mesach y Abednego, se levantaron los principales para matar a un hombre llamado Daniel, se levantó alguien para bofetear a Micaías, alguien se levantó para decir maten a Juan el Bautista, pero el Rey de Gloria dice: tú naciste para ver mi mano. Tú naciste porque tú no vienes de la simiente de la serpiente, tú vienes de la simiente de la mujer. A ti se te dio el poder de poner tu zapato, tu pie encima de la cabeza de la serpiente. Levanta tus manos si puedes, y si puedes colócate de pie, por favor. Y si puedes, levanta tus manitas. Y si puedes, levanta tu corazón al Padre. Si puedes, levanta tu vida y tu ser delante de Dios. Santo, santo, santo. Vamos. 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 Ven acá, mi reina, porfa. Ven. Abraza a esa muchacha, perdón que te señalo. Todo está en mis manos, dice el Señor. Todo está en mis manos. Todo está en mis manos. Todo. Y yo tengo cuidado de ti. Yo tengo cuidado de ti. El que puede, levante su corazón a Dios. Que te equivocaste, que has cometido errores. ¿Quién no los ha cometido? Pero hoy eres mejor. Porque cuando la leche se descompone, se convierte en yogur. Y cuando el yogur se descompone, se convierte en queso. Aleluya. Alguien tiene que adorar a Dios. Y cuando las uvas se descomponen, se convierten en vino. Y el vino vale más que la leche, que el yogur y que el queso. Por eso levanta las manos, porque estás en medio de un aprendizaje. Estás en medio. No eres mala persona por cometer errores. Los errores son experiencias que te convierten en una persona más valiosa. No es la práctica que te lleva a la perfección. Son los errores, los aprendizajes. Saber quién es el exitoso es el fracasado que volvió a intentarlo. Alguien tiene que levantar sus manos y adora a Dios si puedes. Mi amado, mi amado. Ayúdenme a orar por las personas, por favor. Ayúdenme a orar. Ayúdenme a orar. Ayúdenme a imponer manos ahí en las personas. Ayúdeme, pastora. Tanto daño desde tu niñez. Pon tu mano allí. Desde niña. Yo no soy adivino. Yo no. Es un señor serio. Pero hay un daño desde tu niñez. Suelta ese dolor. Suelta ese dolor. Suéltalo. Pendiente, Nakari. Suelta el dolor. Suéltalo. Suelta el dolor. Suéltalo. Suelta, no puedes seguir con esa angustia. No sigas con esa crisis. Suéltala en el nombre de Jesús. Hermano, dejen que Dios use sus manos. Ayúdenos a interceder, ayúdenos a orar en el nombre de Jesús. Usted está aquí para ser levantado y ministrado y bendecido. Usted está aquí para ser ayudado en el nombre de Jesús. De Jesús, en el nombre del Hijo del Dios viviente, en el nombre del que vive por los siglos de los siglos, en el nombre del Rey de Gloria, en el nombre de Jesús.
he preparado para ti, mi amado. Yeah, yeah. Amado, amado, yo soy la solamita que te dice, se vive aquí.